Bien, Bea, muchas gracias. Estaremos atentos, sobre todo en un día tan particular, luego de todas las noticias que han surgido y que provienen sobre todo del norte del país. 9 de la mañana con 59 minutos, momento de abordar otras temáticas que planteábamos más temprano, que tiene que ver con esta comunidad menonita que ha tenido conflictos de alguna manera con el sistema educativo, que ha sido derivado de la justicia este caso y se sigue investigando. Pero además hay otras comunidades menonitas en nuestro país y sobre este tipo de sociedades, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Qué planteos tienen? ¿Cómo se convive? Bueno, vamos a abordar esta temática con Nicolás Iglesias, que es licenciado en Trabajo Social, investigador especializado en política y religión, coordinador además del proyecto Fe en la Resistencia. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Bienvenido. Un gusto estar acá. Bueno, antes de meternos de lleno con esta situación particular del departamento de Florida, creo que sería pertinente brindarle un poco más de conocimiento sobre estas comunidades que no son de ahora, ni esta que llegó recientemente a nuestro país desde Estados Unidos, sino que llevan más de medio siglo aquí en nuestro país, algunas de ellas migrando desde algunos puntos como Rusia, Alemania. Exacto. Sí, es importante conocer que es una comunidad que tiene 500 años de historia de existencia como comunidad religiosa. Es una comunidad protestante, o sea, es una rama del cristianismo que surge en el contexto de la Reforma Protestante justamente en la zona de Alemania en el siglo XVI y llevan el nombre de menonitas porque su reformador se llamaba Simon Menon y de ahí viene el nombre, el calificativo, como los luteranos vienen de Lutero y así hay como algunos nombres que van quedando y eran primero apodos y después quedan como distintivos. Los menonitas se caracterizaron desde su origen de no querer bautizar a los niños bebés. Y eso, que parece algo muy religioso, tiene una implicancia política muy importante porque justamente cuando se iba a las guerras de religión o las guerras en general, se iba a las parroquias a buscar los registros de los bebés para ver qué edad tenían los niños o los adolescentes en edad de ir a la guerra. Y esto es importante porque los menonitas siempre, desde su origen, fueron pacifistas. O sea, fueron comunidades que se rehusaron ir a la guerra, ir a tomar las armas. Y otra característica que acabo de mencionar es que viven en comunidades que tienden a ser autosuficientes, o sea, tienden a producir lo que precisan y a vivir con cierto nivel de separación del afuera, con una fuerte comprensión de que hay una esfera política en la cual no se deberían meter ni la política ni el Estado meterse en sus comunidades religiosas. Es una comprensión muy estricta de la separación de la esfera de la religión y del Estado y la política. ¿Qué rol juega lo étnico ahí? ¿Son étnico-religiosos? ¿Solo se vinculan entre ellos? ¿Cómo funciona? Hay como dos variaciones. La mayoría de los menonitas tienen esta raíz étnico-religiosa, como decís. O sea, justamente llegan a Uruguay migrando desde determinados lugares y mantienen ciertos niveles de cohesión interna y, digamos, si se siguen socializando, casando, formando familia entre la comunidad étnica religiosa menonita. Es en el contexto más tradicional. Pero después hubo otros menonitas que también hay en Uruguay, tanto de los étnicos religiosos como de los de misión, que en realidad, como otra iglesia evangélica, fue y predicó lo que creía predicando la Biblia y convirtiendo a personas a la iglesia menonita. O sea, hay muchos menonitas que son, vamos a decir, uruguayos criollos, por usar esa distinción, o sea, descendientes de españoles o de lo que fuera. Y en otros países también conviven estas dos dimensiones. Por ejemplo, en México, en Colombia, en Bolivia, en Paraguay, que hay muchas comunidades étnico-menonitas o étnico-religiosas que vinieron de la migración, especialmente de Alemania, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial. Pero después hay menonitas que viven en las ciudades también y viven en una vida totalmente urbana y moderna, y no son comunidades étnicas. Las comunidades que llegaron a Uruguay, estas otras ya... Eso mismo. Sí, estas otras tres comunidades agrícolas, que también es otra caracterización, llegaron posguerra en el año 1948 huyendo del nazismo, huyendo también del régimen soviético, y son muy bienvenidas por nuestro país y forman tres colonias agrícolas. Una en San José, que se llama Colonia Delta, que es cerquita de Silva Polier. Después dos comunidades en la zona de Jung, una se llama El Ombú y otra se llama Gardental. Las tres son productores de lácteos, de quesos y forman generalmente cooperativas de producción. Y esos llegaron más o menos al mismo tiempo huyendo de la guerra. Llegaron ayudados por el Comité Central Menonita, que es como una institución que nuclea a los menonitas a nivel mundial. En el 48 llegan a Montevideo, muchos se instalan, en verdad venían a Paraguay, estos llegan a Uruguay. Y bueno, de estas tres comunidades agrícolas, después también con las generaciones, en 75, 76 años, se fueron integrando a las ciudades, sus descendientes, vamos a decir, en Paysandú, en Chubut, no en Montevideo. hacen una vida tan ortodoxa, por llamarla de alguna manera. Y aprovecho esto para preguntarte, ¿cómo viven? ¿Viven como si estuvieran 100 años atrasados en cuanto a los avances tecnológicos? Sí, porque
generalmente la caricaturización que se hace en menonita, tenemos más bien el carro con los caballos. No es el caso de ninguna de las comunidades, ni la de Florida, ni las 3 anteriores. Sí hay comunidades menonitas que se parecen quizás más a lo que tenemos en el imaginario, como los Amish de Estados Unidos, que son los más tradicionalistas, que no usan la tecnología. Estos menonitas que hay en Uruguay sí usan toda la tecnología. Sí tienen la misma ética del trabajo, del esfuerzo, de la vida en el campo, de la cooperación, pero usan la tecnología y la usaron desde siempre estos que están en Uruguay. Entonces, eso no sería un distintivo. Sí la ropa, en el caso de los de Florida, usan ropas tradicionales que nos hacen ese imaginario más de campesino de hace 100 años. Quizás los otros, ahora no usan ropas tradicionales, los otros menonitas, pero claro, como gente que vive en el campo se viste como... Los de Río Negro y los de San José. No, ya no utilizan ropa tan distintiva, Ahí digamos. está. Sí utilizan ropa de gente que trabaja en el campo, digo, pero eso es lo normal, como diríamos los ¿Y qué gauchos, pasa con la inserción al sistema educativo? Vos decías, estos que llegaron hace más de 70 años han tenido cierta incorporación a la sociedad uruguaya, digamos, a los centros educativos también. ¿Cómo viene siendo? Porque Claro. ahora, después vamos a hablar del caso de Florida, pero estas otras 3. Las otras 3 comunidades generaron, aparte son comunidades de cada pueblo, de cada colonia, de entre 200, 350 a 300 personas, o sea, no son comunidades tan pequeñas. Generaron sus propias escuelas autorizadas, o sea, que funcionan como Están colegios. habilitadas por el ANEP. Hay una distinción que aprendí ahora que es entre autorizado y habilitado. Los habilitados son los colegios, la mayoría privados, que no tienen que dar ninguna prueba. Los autorizados tienen que dar como una prueba al final que acredite que el conocimiento que tuvieron... Funciona, por ejemplo, con algunas instituciones bilingües muy conocidas que, como tienen regímenes distintos de horarios, etcétera, cuando terminan 6º año, bueno, ahora sería 7º, bueno, cuando terminan la primaria dan un examen para... Ellos tienen ese mismo régimen, las 3 escuelas de las comunidades menonitas que llegaron hace 75 años, tienen escuelas, sí están autorizadas por la ANEP, tienen inspecciones de ANEP, se vinculan con el sistema educativo de forma normal en el amparo de la ley y en el funcionamiento histórico del sistema. O sea, no manejan un programa, no es exactamente el mismo programa que se maneja en las escuelas de nuestro país. Claro, tienen alemán, tienen dimensiones religiosas, no sé si tienen dimensiones de técnica agrícola, que también es otro distintivo del aprendizaje. Pero inferimos que al cierre del ciclo tienen los mismos saberes que cualquier niño o niña que va a una institución autorizada. Y después van a un liceo, van al Liceo de Silda Poliero, de Colonia Valdense, los de Delta y ahí a los de Juno. O sea, se integran en los liceos en secundaria públicos, ya se instalan en ese tipo de centros públicos o privados, porque no tienen sus propios liceos privados. Entonces, estos menonitas que llegaron hace 75 años van a estas escuelas autorizadas por la ANEP, y la ANEP ha referido a eso bastante en estas últimas semanas, y después van a liceos públicos o privados, vamos a decir, habilitados. Bien, ¿y qué pasa con la comunidad de Florida entonces? La comunidad de Florida, creo que la primera distinción importante, o 2 distinciones, es que llegaron hace 6, 7 años. Entonces, están como en proceso de llegada. Incluso hubo pandemia entre medio. También es una comunidad que viene de Estados Unidos, no viene de esta otra migración. No tiene vínculo con la comunidad anterior. Por más que son de la misma religión, la misma tradición cristiana, no tenían vínculo. No sé si ahora lo lograron tener, pero hasta hace una semana no tenían, ni se conocían efectivamente, digamos. Llegaron hace poco. Da la impresión que son más tradicionalistas que los anteriores, porque también hay distintos, vamos a decir, grados de tradicionalismo o de comprensión de la integración cerrada o cohesionada al interior de la comunidad. Parecería que son más cohesionados o más tradicionalistas que los anteriores, que llegaron hace más tiempo. Y están teniendo el sistema que se ha puesto ahora en palabra homeschooling, pero con profesores que trajeron ellos de Estados Unidos y que refieren a un programa educativo de Estados Unidos, en una institución, entiendo que es menonita. Y en inglés, supongo. En inglés y con los 11 niños que parecería que habría en la comunidad. No es que tienen educación en la casa particular, que también es... O sea, tienen una educación grupal, pero con el programa de Estados Unidos y con educadores propios no autorizados por la ANEP, y un programa no autorizado y sin inspección de ANEP. O sea, esa es la diferencia. Después está la discusión legal, que es la que los consejeros abordaron, pero es un sistema, no es que no tengan educación, o sea, los niños reciben instrucción en base a los valores y a la educación que ellos eligieron. Ahora, en base a esta situación, Nicolás, ¿hay antecedentes de otras partes del mundo donde se hayan presentado este tipo de conflictos? Para conocer un poco, tal vez como hace muy poco que están acá y ellos pretenden mantener estos mecanismos educativos,
deciden volverse a Estados Unidos, migrar hacia otro lugar. ¿Cuál ha sido el antecedente tal vez más cercano a esta situación? Bueno, en muchos países, que hay, por ejemplo, en Paraguay hay 40.000 menonitas, en Bolivia hay unos tantos 40.000, en México. Creo que tienen legislaciones educativas más flexibles que la uruguaya. O sea, nosotros venimos de una fuerte tradición, no lo valoro ni positivo ni negativo, es la tradición que tenemos. Ballista, el Estado presente, el Estado interventor sobre la educación. Sí, obligatoria, gratuita y laica. Y aparte de lo laico, hubo incluso una modificación que es la que avaló la libertad de enseñanza. En un momento en Uruguay, hace 100 años, se planteó la posibilidad que no existiera casi la educación privada en este país. O sea, venimos de esa matriz donde en un momento se planteó la posibilidad que el Estado se encargara de toda la educación prácticamente. Que no existiera la educación confesional de los colegios católicos o protestantes. O sea, venimos de esa tradición. No estamos hace como 100 años, pero se abrió el abanico, pero con ciertos recaudos y por lo menos supervisión de la Administración Nacional de Educación Pública. Eso parecería que es la discusión que tienen los consejeros, si la libertad de enseñanza garantizada en la Constitución incluye o no posibilidades como esta, donde se aplican programas de otros países y donde hay una comunidad religiosa que parecería no querer recibir la inspección de la ANEP, que es el organismo rector. O sea que en otros países existen estas experiencias de comunidades educativas religiosas y escuelas interiormente, con poca intervención del Estado, pero claro, no es nuestra tradición institucional. Nuestra tradición institucional marca una fuerte presencia del Estado en toda la educación. Creo que también lo que no se puede pensar es que son los únicos niños que reciben homeschooling en Uruguay. Porque existen casos de familias individuales extranjeras que viven en el campo. Yo vivo en el campo. y no te digo que sea de vecinos cercanos, pero hay en zonas muy alejadas de nuestro país que extranjeros dan clases a sus hijos individualmente. Pero no concurren a ninguna escuela. Eso existió siempre, digamos. Claro, ¿qué pasa? En este caso hay 11 niños juntos en una comunidad religiosa que aparte se visten distintos, que hablan otro. O sea, me parece que hay una dimensión también de lo llamativo, porque es una comunidad religiosa que aparte se empezó a vincular con la ciudad de Florida. O sea, en Florida todo el mundo más o menos sabía de su existencia, porque son bastante visibles. Y después hay otra dimensión también que para mí personalmente fue llamativo. O sea, existen muchos niños bajo la tutela del propio Estado que no concurren a la escuela, como deberían concurrir. O sea... Pero de esos casos que estaba señalando más temprano, recientemente, de casos de niños que conocés que migraron desde otros lugares o cómo. No, yo me refiero a los niños institucionalizados bajo la órbita, por ejemplo, del INAU, que no están concurriendo como corresponde al centro educativo, que no, otros niños en situación de contexto vulnerables de nuestro país que abandonan el sistema escolar, o sea, de esos hay cientos. Me refiero que quizás tenemos también un ojo muy crítico. Claro, bueno, pero eso no está avalado por las autoridades, sino que al contrario, se están pensando siempre políticas de cómo ir a buscar a esos que se caen del sistema, ¿no? Claro, pero no hacemos 3 semanas de discusión pública por los cientos de niños que no van a la escuela uruguayo, los miles, y sí por 11 que vinieron hace 6 años y están recibiendo una... ¿Hay algo de estigmatización para con estas comunidades que de alguna manera nos resultan diferentes? Yo creo que a priori, no sé, llama la atención por ser una comunidad religiosa y creo que hay sí una mirada quizás un poco prejuiciosa y que desconocemos. Porque el propio Estado uruguayo desconoce a nivel en general del Estado y de las autoridades las dimensiones religiosas de la sociedad uruguaya. Justamente ahora hay un congreso sobre religión que está en este momento empezando en Uruguay a nivel internacional. Y Uruguay es uno de los países que menos investiga, menos conoce sobre la dimensión religiosa de los ciudadanos, de la sociedad. Entonces yo creo que en este caso hubo un componente más de sospecha por tratarse de una comunidad religiosa. En ese caso, yo soy trabajador social. Yo creo que la escuela es una institución fundamental en la socialización de los niños. No estoy defendiendo a priori que no concurran a la escuela. Estoy diciendo que hay que mirar de una manera más integral la situación de los niños y su comunidad. Tal vez esa es una de las miradas de uno de los consejeros, ¿no? Como Gabito, que hizo determinado planteo allí en el Consejo, ¿no? Sí, una mirada que contemple, sin duda que acá hay argumentos legales de las dos posturas, yo no soy abogado, pero hay interpretaciones justamente de la legislación, pero lo interesante es ver la integralidad del niño y sus derechos en un contexto
cultural particular y también ser un poco más pacientes. Yo creo que igual ANEP ahora cambió su actitud y ya fue al diálogo, instancias de diálogo en estos últimos días o horas con la comunidad religiosa, y yo creo que el diálogo debería haber sido la primera herramienta, primero antes que la las autoridades han dicho eso, que han ido varias veces inspecciones a dialogar con los padres, incluso, bueno, no han podido, nunca dejaron ver a los niños, no es un requerimiento, pero bueno, nunca pudieron constatar visualmente el estado de los niños, y que sí hubo varias instancias y varios ofrecimientos, entre otras cosas, habilitar una escuela rural cercana que está cerrada para que ellos pudieran tener una especie de colegio privado, digamos, como funcionan las otras comunidades. Eso es lo que se nos ha comunicado de ANEP. Sí, pero por lo que tengo entendido, el expediente empezó a finales del año pasado. O sea, también es un proceso relativamente nuevo, considerando que es una comunidad de personas extranjeras que vive aislada en la zona rural. No, yo conozco que las opciones de ANEP han sido, diría, hasta generosas, podríamos decir. Pero me parece que el diálogo debe estar primero que la judicialización. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo para echar un poco más de claridad a este tipo de comunidades que viven hace tantos años y que muchas veces son desconocidas para tantos. Y aparte que existen otras comunidades religiosas, aparte de los menonitas, que incluso existen a la gente de Río Negro, en San Javier, ahí en la zona de San Javier. Diferentes colonias. Diferentes colonias que mantienen hasta sus dialectos y quizás los niños no hablan español bien. Y eso existe también. Muchas gracias. Gracias.